Bueno, vamos a ver la respuesta a este ejercicio que se quedó de tarea. Entonces, lo único que hice pues prácticamente fue copiar y pegar lo que ya teníamos. La línea que ya teníamos nosotros era esta, la 21 y la 22, donde definíamos el label de X0 y el line edit de X0. Entonces, pues para Y0 y Z0 es de manera análoga, pero pues nada más le cambiamos que es para Y0 y Z0. Entonces, las líneas de código que agregué, que eran parte del ejercicio, son estas realmente. ¿Qué más se agregó? Esto ya lo habíamos hecho en el video anterior y lo único que hicimos fue copiar y pegar esto mismo y cambiar X0 por Y0. Así, y después Z0 por... Bueno, después X0 por Z0, pero prácticamente es el mismo código, ¿no? Tenemos el label que tiene el texto X0 y aquí lo cambiamos por Y0 y por Z0. Le ponemos 1 como valor inicial al line edit, le ponemos 1 al line edit de Y0 y al line edit de Z0 y los tamaños para Y0 y Z0. Pero prácticamente era copiar este código dos veces y cambiar la X0 por Y0 y Z0. ¿Qué más hicimos? Bueno, pues agregamos estas otras dos líneas de código, que era para los layouts correspondientes, agregar la etiqueta y el line edit de cada uno de esos layouts, ¿no? Y también aquí estas otras dos líneas de código las agregué, que este layout Y0 se agregaba al settings y el layout Z0 se agrega también a settings, y de ahí no se cambió nada más, ¿sale? Solamente se agregaron esas líneas de código. Entonces ustedes ahora tienen algo como esto. Aquí es donde vamos a ir poniendo el valor inicial o los valores que queremos para poder resolver el problema. En este caso el de Loren. Tenemos el X0, tenemos esta parte. De hecho voy a ir marcando, esto ya quedó, esto ya quedó, esto ya quedó. Y aquí ahora debemos de continuar con estos otros elementos, ¿sale? Sigma, rho y beta. Vamos a empezar con sigma. Aquí quisiera decirles que vamos a hacer una pequeña modificación. No es que nosotros podamos poner directamente el sigma y el slider y ya funcione. O sea, sí va a funcionar, pero digamos que el usuario estaría un poco a ciegas. Entonces, la modificación que vamos a hacer es que nuestro form layout, ay, siempre me equivoco va a ser algo así. Ese es nuestro form layout. Y lo que va a tener en realidad es una etiqueta que diga, que dijimos que es sigma, ¿no? Ouch. La va a tener por aquí la etiquetita. Vamos a ponérsela en negro, que es como les estábamos poniendo todo. Ay, aquí está en negro. Bueno, no importa. Va a estar la etiqueta y entonces vamos a tener nuestro elemento que se llama, ¿cómo se llama? Nuestro slider. Entonces aquí va a estar nuestro slider y va a tener ahí un palito, pues, que acuérdense que es el que se mueva a lo largo del slider. Pero además lo que le vamos a agregar va a ser esto, un line edit. Y entonces cuando yo mueva el slider, aquí en el line edit lo único que va a aparecer es el valor. No lo voy a poder editar, pero al menos voy a saber cuál es el valor al que está apuntando mi slider, porque de otra manera pues no tendríamos manera de saber, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene 30. Entonces cada vez que yo le mueva aquí, pues se tiene que ver reflejado en este line edit. Y aquí es donde viene la sesión de widget to widget, ¿no? Muevo aquí y se ve reflejado en otro. Entonces, nuestro QForm layout en realidad, bueno, va a llegar hasta aquí nada más, ¿no? El QForm layout. Este se va a agregar solito al layout de settings y esto sí va a ser un QForm layout que va a tener de un lado
el slider y del otro lado el line edit. Yo les había dicho que los QForm layout están creados específicamente para cuando tienes algo como etiqueta y objeto, etiqueta y objeto. Más bien están creados para poner dos elementos, ¿no? Es muy común que solo se ponga etiqueta y objeto, pero aquí en este caso nosotros en este QForm layout, que es el de Sigma, vamos a poner un slider y un line edit, o sea, objeto y objeto. Ok, les decía que vamos a empezar con Sigma. Voy a poner de este lado, quisiera ver este dibujito y al mismo tiempo mi codiguito. Entonces lo vamos a poner por aquí para que sea visible. Entonces decíamos que necesitamos para hacer esta parte, la parte de Sigma, una etiqueta nada más solita. Entonces en la parte del constructor tenemos que crear esta etiqueta de Sigma, que es un QLabel. Y para la parte de nuestro QForm layout tenemos que crear un slider y un line edit. Aquí está el slider Sigma, que es un QSlider horizontal, y nuestro line edit, que pues es una línea de edición. Esto va en el constructor, y ya en la parte de inicialización o de la configuración de la interfaz, lo que tenemos que hacer es la etiqueta, le ponemos Sigma para que aparezca así. El slider lo vamos a poner en un rango de 0 a 20. El valor por defecto que va a tener cuando inicie va a ser 10, de acuerdo a la ecuación que les mostré al inicio de la sesión. Y le vamos a decir que el line edit esté deshabilitado. Esto es para que no venga el usuario y a cambiar valores, ¿no? O sea, nada más para lo único que sirve el line edit es para fines informativos, nada más, ¿no? Ok, entonces una vez que ya tenemos eso, la etiqueta, el slider y el line edit, pues ponemos en nuestro layout de settings, que es este, decíamos que la etiqueta solita es lo primero que tenemos que colocar. Y aquí agregamos en ese layout un widget, ¿sale? A los layouts les podemos agregar layouts y también les podemos agregar widgets. En este caso le estamos poniendo una etiqueta para que aparezca esta parte. Y ya quedó, ¿no? Y ya nada más falta poner en el QForm el slider, o sea, este sería el layout de Sigma. Agregamos una línea, que es el slider, y nuestra línea, nuestro line edit, que son estos dos. Y finalmente, nuevamente al layout de settings tenemos que agregarle este QForm layout, que es el layout de Sigma. Entonces ahí se lo agregamos. Voy a copiar parte por parte para que no se me pierdan, porque sí es importante que aquí estemos bien sincronizados, ¿no? Entonces, esto es nuestro código que tenemos, y dijimos que en el constructor iba esta parte que copié, esta partecita nada más. Entonces vamos a ver, este es el constructor. A mí me gusta ir en orden, ¿no? Así como vamos creando la interfaz, vamos colocando los elementos, y hasta le dejo ahí unas líneas como para decir que efectivamente se están, hay un orden, ¿no? Y que esto es algo diferente a esto. Aquí, por ejemplo, pues me dice que no está la clase y la importamos. Y ya, listo. Tenemos aquí los elementos que voy a usar para el siguiente elemento, que es el layout. Y luego dice que tenemos que copiar todo esto en mi función setupUI. Voy a copiar primero esta parte porque les digo que a mí me gusta llevar un orden. Entonces aquí está X0, Y0, Z0, y justo después de esto es que ponemos las configuraciones. Las configuraciones son pues esas cosas que están haciendo que nuestros objetos tengan ciertos valores predeterminados. Ok, entonces aquí dejamos esto. Lo que sigue es agregar los elementos a los layouts. Entonces vamos a copiar esta parte, y aquí tenemos X0, Y0, Z0. Ok, aquí es en esta parte la importante, ¿no? Donde estamos poniendo en settings ya los layouts. Entonces aquí en settings ya puse el X0 y Y0,
y el Z0. Entonces ahora lo que tenemos que colocar a settings es la etiqueta solita de Sigma, esta que va aquí, para que vaya hacia abajo. Recuerden que conforme se van agregando, se van colocando. Después a nuestro layout de Sigma le vamos a agregar el slider y el line edit. Y finalmente a settings le vamos a agregar este layout anterior, es decir, esta línea es poner estos elementos ahí. Y después la línea 75 es colocar todo ese elemento ya en el layout, es decir, sería colocar todo este aquí en este layout que es de configuraciones, ¿no? El de settings. Y ya, es lo único que tendríamos que hacer. Vamos a darle play y aquí está nuestro slider. Ahorita no va a tener comportamiento nada, ¿sale? Porque pues estamos nada más enchulando la interfaz, ¿no? Solamente le estamos poniendo como los elementos básicos y ya después vamos a darle funcionalidad. La idea es que quede ahorita todo el esqueleto y después la funcionalidad van a ver que está súper fácil. Ok, ya tenemos la parte de Sigma. Vamos aquí a nuestro dibujito y le ponemos una estrellita porque resulta que ya lo hicimos, esta parte de Sigma. Y de hecho aquí la voy a poner porque pues fue con ayuda de esto. Lo mismo va a pasar con RAW. El dial por sí solo no nos va a decir cuál es el valor al que está apuntando el objeto. Entonces tenemos que poner lo mismo, pero en ese caso sería un RAW y aquí abajo sería el dial y el line edit. Y esto está bien fácil porque prácticamente es copiar el código anterior. Y lo único que cambiaríamos sería el RAW, que en lugar de ser un slider es un dial, pero de ahí en fuera, o sea, toditito es igual, todo es igualitito, ¿no? Entonces vamos a copiar parte por parte. Necesitamos la etiqueta, el dial y el line edit, y todo esto demás ustedes ya se lo saben, ¿no? De todas maneras lo voy a ir explicando. Entonces, para crear el dial, vamos a copiarlo acá en el constructor, dice mi instrucción. Entonces aquí va Sigma, seguiría RAW, ahí está, y no hay dial. Bueno, lo vamos a importar. Y qué más sigue, en el setup hay que poner estas configuraciones para los elementos que acabamos de crear. Aquí está el setup y vamos X0, Y0, Z0, Sigma y sigue aquí RAW. Ahí está. Finalmente tenemos que poner esto, agregar esos elementos a los layouts correspondientes, es decir, al layout de settings tenemos que poner la etiqueta de RAW, al layout de RAW tenemos que agregarle el elemento, el slider. Ay, creo que le dejé SLD. Bueno, este sería un QD, es un dial, ¿no? Pero bueno, ahí le dejé slider. Y el line edit. Y finalmente a settings le agregamos este layout para que aparezca. Entonces, ahí se me olvidó copiarlo. Lo copiamos y lo pegamos donde habíamos dicho que iba esto. Aquí, ¿verdad? Después del Sigma vamos a pegar el RAW. Ay, aquí no importa que se le quede SLD, ¿no? La idea era que fuera QD para identificar. Les digo que cuando empezamos a tener códigos más grandes, tener estos estándares nos ayudan a identificar los objetos con los que se está interactuando en la interfaz y para programarlos bien. Entonces vamos a ejecutar. Ouch, ¿qué dice esto? QLabel. ¿En qué línea? En la 86. Oh, sí, ya vieron, es que aquí puse add de layout y no es add de layout, es add de widget. ¿Sale? Porque la etiqueta, acuérdense que es un widget. Listo. Y entonces aquí ya tenemos el Sigma. Cuando este se mueva, este va a cambiar. Y tenemos el RAW y cuando el dial se mueva, esto también va a cambiar.
Entonces también ya tenemos en este punto el raw, siguiendo esta idea de acá, ¿no? Finalmente ya estamos acabando, ya casi acabamos. Vamos a poner ahora nuestro doble spin box, ¿sale? Este sí es así, etiqueta y objeto, porque el spin box sí nos muestra los cambios que estamos haciendo y los valores. Entonces, pues este solamente necesita la etiqueta y el spin box. Y entonces vamos con beta. Bueno, aquí lo quise dejar así hasta el final, muy a propósito. Yo sé que algunos de ustedes sí se dieron cuenta cuando creé los layouts que faltaba uno. Entonces, bueno, a ver dónde está esa parte. Aquí está el sigma, el raw y falta el slider de beta. Lo quise dejar así al final solamente porque en realidad cuando uno está programando, eventualmente pues se nos olvida agregar algo y lo tenemos que hacer pues así a como va en el punto en el que estamos desarrollando la interfaz. Entonces en este punto yo no tendría por qué estar agregando layouts, pero muchas veces cuando hay cambios que tenemos que hacer que no consideramos cuando se hace el análisis del problema, se tiene que hacer modificaciones al código. Entonces, lo importante es que en este punto nosotros sabemos perfecto dónde están ubicadas las cosas. Y este código que falta, pues vamos a saber dónde colocarlo, ¿no? Nos falta entonces el layout, que es un QForm layout, el de beta. Tenemos que hacer una etiqueta de beta. Pues para hacer esto, la etiqueta y el elemento. Y necesitamos un doble spin box, que es para poder cambiar los valores. Y esto va en la parte del constructor, pero no va junta. Entonces voy a copiar esta línea 2 y la voy a pegar donde va, que es aquí. Sale donde están mis layouts de las variables. No importa si yo lo pusiera en otro lado, solo les digo que es para una cosa de orden. Ustedes si ven esto, lo van a ir entendiendo. Cuando vean este código al final, van a ir entendiendo perfecto que esto es justo esto que estamos viendo. Y sería muy poco legible o entendible si yo los voy colocando así, pues acá, como no afecta, los puedo colocar en cualquier orden. De veras que no afecta. La declaración de las variables, el orden en las declaraciones de las variables no afecta el producto, pero definitivamente si uno lleva un orden, pues está mejor, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar después de mi chiste soso. Necesitamos una etiqueta de beta y un doble spin box. Ok, estos son elementos, esos no son layouts, son widgets. Aquí está. Entonces acá estaba la parte de los layouts y aquí viene la de widgets después de raw. Ahí está. Este es el label y el spin box. Y luego ya en la parte de configuraciones, mi label pues va a tener el texto beta. Y el spin box yo le voy a poner un rango de 0 a 4. Le voy a poner el valor por defecto de 2.6 y que cada uno de los pasos sea de punto 20. En punto 20. Pues lo copiamos y vamos a pegarlo donde va. Aquí dice en el setup X0, Y0, Z0, sigma, raw. Aquí es donde le tocaría. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a agregar aquí en este caso al layout de beta, que es un QForm layout. Aquí vemos que es un QForm layout. Pues le vamos a poner solamente la etiqueta y el spin box. Y después este layout lo vamos a colocar al layout de settings. ¿Sale? Entonces vamos a copiar estas dos líneas y las vamos a colocar donde era, sigma, raw y sigue beta. Ok, y vamos a ejecutar nuestro codiguito. Y aquí está beta. Este pues ya tiene ahí los valores que les digo que va cambiando de punto 20 en punto 20. Y no necesitábamos más porque este ya tiene ahí el valor. Estos sí necesitan a fuerza de un elemento extra para que nos puedan mostrar los valores que tienen.
Miren, aquí por ejemplo vemos en acción el tamaño. Si ustedes recuerdan, a estos Line Edit les habíamos puesto un tamaño fijo. Y estos, como no lo tienen, pues ocupan todo el espacio de layout que pueden. Entonces, el ejercicio ahora es, por favor, a estos elementos que no tienen tamaño, pónganselos. Y nos vemos en el siguiente video para ver la respuesta.